a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado y en la sección de En Blanco y Negro. Bien, todo el mundo le puede sonar la familia Barrymore, saga de actores, actrices, etc. Y hoy vamos a hablar de los tres Barrymore, pero digamos de la época del cine clásico. Tanto de John Barrymore, Lionel Barrymore y Ethel Barrymore. Vamos a hacer un poco la biografía de cada uno y a continuación les voy a hablar de la única película que hicieron juntos. Vamos a ver todo este clasicismo y a ver qué les parece. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. John Barrymore es uno de los miembros más destacados de la dinastía y familia de los Barrymore, que como veremos en posteriores vídeos pues ha ido evolucionando a lo largo de todas las épocas del cine. Bien, en concreto John Barrymore era el hermano pequeño de la actriz también de la época del cine mudo Ethel y del actor Lionel Barrymore, que ambos eran hijos de los intérpretes Maurice Blythe, Maurice Barrymore en su nombre artístico, y Georgie Drew. Además es sobrino del actor John Drew y nieto de Louisa Lane Drew, directora del Arch Street Theatre de Filadelfia. Entonces, como ven, tienen un pasado y después un futuro en toda la dinastía de actores de Hollywood. Bien, John Sidney Blythe, el apellido verdadero de la familia, nació el 15 de febrero del año 1882 en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Su afición por el arte le llevó a estudiar en el King's College y en el Art Students League de Nueva York, y posteriormente a trabajar como dibujante en un periódico neoyorquino, siendo su principal objetivo profesional la pintura y la ilustración. Sin embargo, ante las necesidades económicas propias de la época y continuando la longeva tradición familiar, a los 18 años de edad ya estaba interpretando obras teatrales en Broadway, entre ellas y las más famosas diversas comedias y dramas de William Shakespeare, incluyendo una exitosa representación de la famosa obra del mismo autor, Hamlet. John Barrymore tenía una compostura galante y apuesta, y por eso fue llamado el Gran Perfil. Comenzó a trabajar en Hollywood en 1914 cuando debutó en la película An American Citizen, un ciudadano americano. Era una comedia romántica dirigida por J. Shirley Dowling, y en esta primera etapa de su carrera como actor intervino más en el teatro que en el cine, aunque esta tendencia cambió con la llegada de los años 20. No obstante, fue en los comienzos de esta década cuando obtuvo sus mejores papeles en escena. En el año 1910 se casó con la actriz Catherine Corry Harris, de quien se divorció 6 años después, en 1916. 4 años más tarde contrajo matrimonio por segunda vez con la escritora Michelle Strange, de nombre, ese era como su apodo, Blanche Oelrich Thomas, con quien estuvo 5 años emparejado entre 1920 y 1951. En el año 1921 nació su hija Diana, que tristemente se suicidó en 1960. Bien, sus mejores películas durante esta década fueron El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1920 y que estaba dirigida por John S. Robertson, en el que daba también rienda suelta a su pasión dentro de la interpretación por transformaciones físicas. Y aprovechó en esta adaptación del clásico de Robert Louis Stevenson, como hemos dicho, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para hacerlo. Bien, luego hizo El árbitro de la moda de 1924, un drama romántico de Harry Beaumont con Mary Astor como compañera de reparto. Luego hizo Don Juan en 1926, film de Alan Crosland, que contó de nuevo con el protagonismo de Mary Astor. La fiera del mar,
una película de aventuras dirigida por Millard Webb y estaba basado en el clásico de Herman Melville, Moby Dick. Además está coprotagonizada por Dolores Costello. El vagabundo poeta de 1927, dirigido por Alan Crosland con Conrad Veidt y Marceline Day, y Tempestad de 1928, título que ambientaba toda la historia y la época de la Revolución Rusa, dirigido por Sam Taylor. En 1928 John se casó con la actriz Dolores Costello, a quien había conocido, como hemos dicho antes, en el rodaje de La Fiera del Mar, la película de 1926. Además, había coincidido en Los Amores de Manon en 1927 y después ya de casados en 1928 en Arriba el telón. Como siempre, pues su relación no duró mucho, en este caso algo más que las anteriores, 7 años, hasta 1935, y tendría 2 hijos, Dolores en 1930 y John Drew en 1932. Este último es el padre de la actriz Drew Barrymore, les conocerá de diversas, como les sonará de directas películas, y nieta de John Barrymore. Bien, la carrera profesional y vida personal de John Barrymore se vio fuertemente perjudicada por su gran afición al alcohol, lo que le provocó un grave deterioro físico y psíquico, aparentando una edad bastante superior a la real. Durante la década de los 30 intervino en sus películas más relevantes como Svengali, un film de Archie Mayo de 1939 y que estaba basado en una novela de Georges L. du Maurier, y además estaba coprotagonizada, mejor dicho, por Marianne Mars. Una película muy famosa, Gran Hotel, título que dirigió Edmund Golding y en el que aparecía Greta Garbo. Después tenemos Arsène Lupin de 1932, película dirigida por Jazz Conway y protagonizada curiosamente por su hermano Lionel. Y entre las más famosas películas que hizo podemos destacar también Doble Sacrificio de George Cukor con Katharine Hepburn como compañía de reparto, Cena a las 8, una comedia que tuvo mucho éxito, también de George Cukor y con Mary Dressler y Jean Harlow. Y después tendríamos otra serie de comedias como La Comedia de la Vida de Howard Hawks, con Carole Lombard como protagonista también. Y en este caso, drama de Shakespeare, como en sus inicios, pero en este caso en el cine, Romeo y Julieta, con Leslie Howard y Norma Shearer también como coprotagonistas. Bien, también tendríamos después una película que se llama Medianoche de 1939, protagonizada por Claudette Colbert y Don Ameche. En Medianoche intervino la actriz Elaine Barry, su cuarta esposa, con la que se casó en el año 1936. Y como todos, pues no funcionó y el matrimonio se acabó separando en 1941. A finales de los años 30, John regresó al teatro y apareció en algunas películas con el cambio de decenio, como por ejemplo The Great Profile en 1940, dirigida por Walter Lang, o La Mujer Invisible de 1941, coprotagonizada por Virginia Bruce. Sin embargo, la frágil salud de John Barrymore debido al alcoholismo le impedía actuar con regularidad y eficacia, ocasionando muchos problemas en la retención de sus textos. Todo ello le llevó a una muerte en Los Ángeles a causa de la cirrosis el 29 de mayo de 1942. Unos días después de ser internado tras un ataque producido en un programa de radio conducido por el cantante y actor Rudy Vallee. Tenía 60 años de edad y se enterró en el cementerio de Mount Vernon en Filadelfia. Bien, curiosamente, lo que es la familia de, como hemos hablado, de John Barrymore, pues
si vemos un poco el árbol genealógico, tiene bastantes actores, actrices, etcétera. Como les he dicho, fue hermano de las dos leyendas de la actuación, Lionel Barrymore y Ethel Barrymore, y tuvo dos hijos también actores con mucho menos éxito que él, Diane Barrymore y John Drew Barrymore. Además, como digamos última de la saga, está su nieta Drew Barrymore en la época más actual. Lionel Barrymore nació el 28 de abril del año 1878 en Filadelfia. Fue actor, director, guionista y productor, y al igual que su hermano John, pues destacaba por su gran planta, medía 1,80. Como les he comentado, era miembro de la prominente familia de intérpretes Barrymore, compuesta por Lionel, de nombre real Lionel Herbert Blizzard, y sus hermanos menores, John, nacido en 1882, y Ethel, nacida en 1879. Sus padres, Herbert Blind y Georgia Drew, también eran actores, al igual que su tío John Drew y su abuela Louisa Lane Drew, que poseía un teatro en el que debutó como actor el joven Lionel. El apellido Barrymore procedía del apelativo artístico de su padre, Maurice Barrymore. Bien, después de estudiar arte en la ciudad de Nueva York y conseguir debutar en el teatro, Lionel comenzó su carrera cinematográfica en el año 1908, formando parte del reparto de múltiples películas durante esas primeras décadas del siglo XX y evidentemente de los primeros tiempos del cine y del cine mudo. En 1912 rodó El enemigo invisible y La matanza en 1913. Después una película bíblica, Judith de Betulia, en 1914. Todas fueron dirigidas por uno de los principales precursores y director del cine, de los comienzos del cine mudo, David W. Griffith. En el año 1904 contrajo matrimonio con Doris Rankin, actriz con la que coincidió en varias películas, entre ellas Vive como quieras, del año 1938, de Frank Capra. En la época del estreno de este último film ya estaban divorciados, pues Doris y Lionel, que tuvieron dos hijas que por desgracia fallecieron sin cumplir el año de edad, rompieron su relación amorosa en 1922. Un año después, Barrymore se casó con Irene Fenwick, una actriz que era eminentemente teatral, que interpretó algunas películas en los periodos del cine mudo. Además de actor, fue también director. En el año 1913 dirigió su primer film, un cortometraje que llevaba por título Where's the Baby. Su trabajo en la dirección no fue demasiado destacado, a pesar de que su mejor película fue La Mujer X, de 1929, un melodrama protagonizado por Ruth Chatterton y Louis Stone. Le valdría una nominación al Oscar a la mejor dirección, pero el ganador del Oscar fue Frank Lloyd por The Diving Lady. A partir de mediados de los años 20, Lionel Barrymore tuvo un contrato en exclusiva con la Metro-Goldwyn-Mayer, y a partir de aquí colaboró durante casi toda su carrera cinematográfica. Los papeles de Barrymore generalmente fueron papeles secundarios, pero eran muy significativos y no quedaban, apartados por el público, porque eran muy importantes en el desarrollo de las tramas en las que aparecía. Le llevaron a convertirse en un ilustre intérprete de Hollywood dorado gracias a películas como Los pantanos de Zanzíbar, de 1928, un clásico del cine de terror dirigido por Todd Browning y protagonizado por Lon Chaney y Mary Nowlan. También la tan conocida película Gran Hotel, de 1932, dirigida por Edward Goulding, y estaban en los principales papeles Greta Garbo y su hermano John Barrymore. Después tenemos otra película muy famosa, Mata Hari, de 1932, dirigida por George Fitzmaurice, que estaba protagonizada por Ramón Navarro y de nuevo Greta Garbo.
Ahora interpretaba a la famosa espía. El mismo año, Rasputín y la zarina, y que fue en el único título en el que coincidieron los tres hermanos Barrymore, tanto Ethel como John como Lionel, siendo Rasputín interpretado por el propio Lionel, mientras que Ethel daba vida a la emperatriz Alejandra Fyodorovna en uno también de sus grandes papeles. La plaza de Berkeley de 1933, una fantasía romántica de Frank Lloyd con Leslie Howard y Heather Angel. Y luego tendríamos una también muy famosa, Cena a las 8, dirigida por George Cukor. También aparecería luego en La Isla del Tesoro, una de las mejores adaptaciones de la obra de Robert Louis Stevenson, dirigida por Victor Fleming, y que, como siempre, pues hacía un papel secundario. David Copperfield, de 1935, otra adaptación, en este caso de Charles Dickens y dirigido por George Cukor. Y otra película que narraría la vida de Margarita Gautier, y en este caso volvió a coincidir en el reparto con Greta Garbo, como en otra serie de películas. Bien, luego otra muy conocida fue Capitanes Intrépidos, de 1937, una adaptación de la novela de Rudyard Kipling y que la dirigida Victor Fleming. También luego tendríamos Vive como quieras, de 1938, de Frank Capra. Y digamos que a partir de, aparte de otros trabajos cinematográficos, también a partir de mediados de la década de los 30 empezó a hacer también labores radiofónicas. Hacían diferentes escenificaciones y entre ellas fue su popular personificación de Mr. Scrooge, el personaje del cuento de Navidad de Charles Dickens, que Lionel representaba regularmente a partir de 1936. A comienzos de la década de los 30 había recibido además el premio Oscar como mejor actor secundario por la película de 1931 Un alma libre, dirigida por Clarence Brown, y que el protagonista era Leslie Howard, Norma Shearer y Clark Gable. También a partir del año 1937 Lionel Barrymore acrecentó su popularidad al intervenir en la exitosa serie de películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, que fue dedicado al personaje del Dr. Kildare. Estaba encarnado por Joel McCrea y Lionel interpretó al Dr. Gillespie en una sucesión de títulos que terminaron en el año 1947. Desde finales de la década de los 30, una artritis galopante le postró en una silla de ruedas, y a pesar de eso Barrymore volvió a triunfar con excelentes películas en la década de los 40, entre ellas Dos en el cielo, de Victor Fleming, Desde que te fuiste, John Cromwell, Cayo Largo, en 1948, aunque su actuación más recordada junto a Vive como quieras se produjo en el papel del malvado señor Potter en el clásico navideño de Frank Capra, Qué bello es vivir, que como saben estaba protagonizado por James Stewart. Además de su labor en el mundo del cine, Lionel desarrolló con actitud varias vertientes artísticas. Era muy buen pintor, escribió diversos libros y además compuso algunas piezas musicales. Falleció en la localidad de Van Nuys, California, el 15 de noviembre de 1954 a causa de un ataque al corazón. Tenía 76 años de edad y está enterrado en el cementerio Calvary de Los Ángeles, California. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente.
Bien, el primero y el canal más grande es el canal de Meme Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Bien, con una carrera cinematográfica mucho menos extensa que sus célebres hermanos, fue considerada en los años 40 como una de las mejores actrices secundarias que ha visto Hollywood. La perfecta definición de lo que llamaban una robaescenas, alguien que con un papel pequeño podía eclipsar a los grandes intérpretes de la época. El nombre de nacimiento de Ethel Barrymore era Ethel Mae Blythe y nació en Filadelfia, Pensilvania, el 15 de agosto de 1879. Sus padres, Maurice y Georgiana, eran actores teatrales y su hermano mayor era el actor Lionel Barrymore. Su hermano pequeño, como saben, el más famoso actor de los tres, John Barrymore, el abuelo de la también actriz de hoy en día, Drew Barrymore. En 1884 se trasladan por 2 años a Inglaterra, ya que su padre heredó una notable cantidad de dinero allí, siendo este los mejores años de su infancia, cuando la familia estuvo más unida, ya que no estaba inmersa en giras teatrales. De regreso a Estados Unidos, quiere dedicarse a ser concertista de piano, además de que tenía una gran pasión por el béisbol. Pero en 1893 se traslada con su madre a California, ya que ésta está enferma de tuberculosis, enfermedad de la que fallecería ese mismo verano, lo que supone el final de su infancia. Al igual que su hermano Lionel, debe abandonar la escuela y comenzar a trabajar en el teatro. Su hermano John se quedaría, al ser más joven, se quedaría al cuidado de su abuela. Debutan en Broadway en 1895, pero no tardan en trasladarse a Londres, donde permanece en los años 1897 y 1898. Tuvo un gran éxito y, como curiosidad, tuvo como pretendiente a Winston Churchill,
a quien rechaza por no querer ella ser la esposa de un político. Acostumbrados a verla en el cine, ya en edad madura se nos hace extraño imaginarnos que fue una mujer ciertamente muy guapa en su juventud, aunque siempre tenía esa mirada tan particular suya. Tras haber tenido varios pretendientes en Inglaterra y en Estados Unidos, Ethel Barrymore se casa el 14 de marzo de 1909 con Russell Griswold Colt, con quien tiene 3 hijos, Sammy, Ethel y John Drew, todos ellos dedicados al mundo del espectáculo. Pero el matrimonio no es feliz, ya en 1911 ella firma una demanda de divorcio que no tiene lugar. Hubo rumores de malos tratos y evidentes infidelidades de él que terminaron en un divorcio en 1923. Aunque Ethel mantuvo posteriormente varios romances, no llegó a volver a casarse al ser una devota católica. A comienzos de la década de 1910, buena parte de la familia Barrymore se traslada a Hollywood para trabajar en el cine, y Ethel Barrymore hará lo propio en 1914, debutando en The Nightingale. Trabajaría con frecuencia en el cine hasta 1919. Por el contrario, en los años 20 trabaja exclusivamente sobre las tablas en el teatro. De hecho, en 1928 se inaugura en Nueva York un teatro con su nombre. Ethel Barrymore regresaría puntualmente al cine en 1932 para acompañar a sus hermanos Lionel y John en Rasputín y la Zarina. Ella interpreta a la Zarina Alejandra en una película criticada por su falta de credibilidad histórica. Curiosamente, los 3 hermanos habían trabajado con anterioridad en una película muda. En esta ocasión, con la llegada del cine sonoro, trabajarían juntos por segunda y última vez. Después de esto, Ethel regresará al teatro. En 1944, el director Clifford Odets se encarga de asegurar la presencia de Ethel Barrymore como la madre del despreocupado barrio bajero inglés, interpretado por Cary Grant en la película Un corazón en peligro. En inglés esa película se llamaría None But the Lonely Heart. Por este papel, Ethel Barrymore ganó un Oscar a la mejor actriz secundaria, aunque no le dio mucha importancia. Aunque algo le tuvo que, que importar, porque ya apenas regresaría al teatro y dedicaría el resto de su carrera al mundo de la gran pantalla. En 1946 interpreta a la misteriosa madre de George Brent, un asesino de mujeres con problemas en la escalera de caracol. Es un drama de intriga protagonizada por una joven muda que la interpretó Dorothy Maguire, consiguiendo una nueva nominación al Oscar. En 1947 protagoniza varias películas destacables. Por un lado es la tía de Merle Oberon, pianista que finge ser ciega para poder acercarse a otro pianista ciego interpretado por Dania Andrews en Mi corazón te guía, donde como siempre consigue eclipsar al resto del reparto aun estando todos magníficos. Y además interpretaría a la madre del político Joseph Cotten, que emplea una campesina que terminará triunfando en política. Esta campesina estaría interpretada por Loretta Young, quien ganará el Oscar a Mejor Actriz en Un destino de mujer. Pero igual la que más destaca es el papel de la esposa del juez Charles Lawton en El proceso Paradigm de Alfred Hitchcock, un drama judicial protagonizado por Gregory Peck, gracias al que consigue su tercera nominación al Oscar en un reparto que incluye a Ann Tutt y a los debutantes Louis Jordan y Alida Valli. En 1948 interpreta a la tratante de arte que trata de impulsar la carrera de Joseph Cotten, un pintor obsesionado con la joven que ha conocido y que esconde un secreto. Esta joven estaría interpretada por Jennifer Jones. La película se llamaría El retrato de Jenny o Portrait of Jenny. En 1949 hizo uno de sus papeles más extensos, interpretando a la madre superiora de un convento que esconde en una Viena posguerra a una joven bailarina, Janet Leigh, y con esto provocará un conflicto diplomático entre Rusia y Gran Bretaña. También interpretan o aparecen en esta película Louis Cohen y Walter Pidgeon.
Después tendría también un gran éxito al interpretar a la rica hacendada sureña, que es cuidada por una joven con ascendencia negra, en la película Pinky de Elia Kazan. En esta película, cuando fallece su personaje, le dejará todos sus bienes en herencia a esta joven afroamericana. Bien, por este papel recibe su cuarta y última nominación al Oscar, y de hecho sería el último gran papel de Ethel Barrymore, que si bien continúa trabajando en el cine en los años 50. En 1952 trabaja junto a Humphrey Bogart en El cuarto poder, dirigido por Richard Brooks. Además, en una película que se llama Tres amores, y en el musical Siempre tú y yo, siendo su último papel en el drama Johnny Travel en 1957. Su ritmo de trabajo se ralentiza por sus problemas cardíacos que lleva padeciendo en los últimos años. Finalmente, un infarto acaba con su vida el 18 de junio de 1959, cuando estaba a punto de cumplir 80 años. Fue enterrada en el Calvary Cemetery de Los Ángeles. Quizá fue la menos problemática de los hermanos Barrymore, pero que compatibilizó épocas de grandes papeles en teatro con grandes papeles en cine, y que la sitúan en el Olimpo cinematográfico de los grandes actores y actrices. De la película que les hablamos es Rasputín y la emperatriz. En castellano se llamó algo así como Rasputín y la zarina, y es una película estadounidense de 1932 dirigida por Richard Boleslavsky y escrita por Charles MacArthur, producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, y como saben, pues la película está ambientada en la Rusia imperial y protagonizada, como les he dicho, por los hermanos Barrymore. John Barrymore como el príncipe Chegodiev, Ethel como la zarina Alexandra, y Lionel Barrymore como Grigory Rasputin. Y como les decía, es la única película en la que los tres hermanos aparecen juntos. Bien, en la película veremos una representación inexacta del príncipe Félix Yusupov y su esposa, la princesa Irina, y aquí, como les he dicho, pues serán el príncipe Chegodiev y la princesa Natasia. Digamos que resultó en una demanda históricamente significativa contra MGM y dio lugar al descargo de responsabilidad ficticio de todas las personas, que desde entonces se ha convertido en estándar en las obras de ficción de Hollywood, esa frase que suelen poner: todos los hechos en la película son ficticios, no tienen nada que ver con la realidad, etc. Bien, la historia, altamente ficticia entre comillas, tiene lugar en el Imperio ruso durante los últimos años del reinado del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. El príncipe Pablo, con mentalidad reformista, ha estado preocupado durante mucho tiempo por la difícil situación de la gente común del pueblo y sabe que se está gestando una revolución. El príncipe Alexei, heredero al trono, es muy querido por la gente, pero tiene hemofilia y una leve caída resulta ser potencialmente mortal. Cuando el médico real, el doctor Remesov, no puede, digamos, detener el sangrado del niño, la princesa Natasia, dama de honor de Alexandra y prometida de Paul, recomienda a Rasputín como sanador. Convence a la frenética emperatriz de que ha sido enviada por Dios para curar al niño y lo deja solas con Alexei. Este hipnotiza al niño y alivia su agonía, pero también gradualmente hace de Alexei un esclavo de su voluntad. Con la influencia que ahora ejerce sobre los padres aliviados, Rasputín comienza a reemplazar a los leales, digamos, de los reyes por sus propios hombres, y se ve muy ayudado cuando el jefe de la policía secreta, temeroso de perder su trabajo por su incapacidad para evitar el asesinato de un noble cercano al zar, recurre a él en busca de ayuda. Con expedientes policiales a su disposición, Rasputín es capaz de utilizar el chantaje para aumentar aún más su poder. El príncipe Pablo teme que las acciones de Rasputín provoquen la caída del imperio. Sin embargo, incluso Natasia cree en Rasputín. Ella le advierte que Pablo va a tratar de matarlo. Pablo le dispara, pero Rasputín sale ileso. Ha tomado la precaución de llevar una coraza de metal oculta
y después Nicolás obliga a Pablo a renunciar a su cargo cuando admite que intentó asesinar al hombre. Cuando Alemania emite un ultimátum exigiendo que Rusia deje de movilizar a su ejército en la crisis entre Austria, Hungría y Serbia, Nicolás y sus asesores están divididos. Rasputín lo convence de rechazar el ultimátum, lo que lo lleva a la Primera Guerra Mundial. Finalmente, Rasputín comienza a hacer sutiles avances sobre la duquesa María, la hija de Alejandra, y cuando Natasia se entera se pone furiosa y grita que se lo dirá a la emperatriz. Rasputín la domina y la pone en un profundo trance. La emperatriz entra fortuitamente en la habitación en ese momento, lo que permite a Natasia recuperar su ingenio y contar lo que vio. Cuando es incapaz de sacudir la fe de Alejandra en Natasia, Rasputín se jacta de que ahora es efectivamente zar. Desesperadamente la emperatriz manda a Pablo y él le asegura que sabrá qué hacer. En una gran fiesta donde Rasputín es invitado de honor, reconoce al sirviente que le ha estado trayendo sus pasteles tradicionales favoritos de Tobolsk durante toda la noche. Solía trabajar para Pablo este sirviente. Inmediatamente, con sospechas, Rasputín registra la casa y encuentran a Paul y al doctor Remesov. Rasputín está ansioso por despachar a su enemigo más implacable. Lleva a Paul al sótano a punta de pistola y una vez que están solos, Pablo se burla de Rasputín diciéndole que los pasteles estaban llenos de veneno. Luego salta sobre Rasputín y lo golpea hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, Rasputín no muere. Cubierto de sangre, se levanta y camina hacia Pablo gritando que si muere Rusia morirá. Pablo finalmente lo arrastra a la nieve y lo arroja al río para ahogarse. Inmediatamente Alexei se libera de su trance hipnótico y abraza a su madre. Nicolás se ve obligado a exiliar a Pablo, ya que los secuaces de Rasputín todavía están en el poder. Sin embargo, la última profecía del viejo charlatán se hace realidad, ya que el zar es derrocado y fusilado con toda su familia por los bolcheviques. Bien, y como les he comentado, si vemos un poco el casting, pues ya les he dicho que John Barrymore es el príncipe Polchego X, Ethel Barrymore la zarina Alexandra y Lionel Barrymore Grigory Rasputin. Vamos a tener también a Ralph Morgan como el zar Nicolás II, a Diane Weiner como la princesa Natasia y a Taz Alexander como Tsarevich Alexis Alyosha. También encontraremos a Henry Gordon como el gran duque Igor y a Edward Arnold como el doctor Remesov. Digamos que si hablamos un poco de lo que tuvo esta película, de los antecedentes, el ímpetu para hacer la película fue el descubrimiento de Irving Thalberg de que el estudio ya poseía los derechos de la novela Rasputin de Alfred Clawson de 1927. Y en junio de 1932 la Metro-Goldwyn-Mayer había anunciado que los tres Barrymore protagonizarían la película. Esta película marcó el debut cinematográfico de Ethel Barrymore y es la primera grabación conocida de su voz. Esta es la única película que, como les he dicho, que presenta a los tres hermanos Barrymore y aunque todos tuvieron papeles protagonistas, solo hay unas pocas escenas cortas donde los tres están en la pantalla al mismo tiempo. En declaraciones de Irving Thalberg dijo algo así como que poco a poco aprendió que esta era un rodaje y una compañía inusualmente desorganizada y que fue un milagro que la película se terminara. Digamos que porque no había un guión lo suficientemente adecuado y para los tres Barrymore y eran lo suficientemente profesionales para intentar salvar la película. Bien, y si hablamos un poco de la demanda que tuvo la película, la abogada Fanny Hotzman presentó una demanda de Yusupov contra la MGM en 1933 alegando invasión de la privacidad y difamación, ya que la película retrata a Irina Yusupov como una víctima de Rasputin y se da a entender que él la violó, lo que nunca sucedió. Tuvieron un acuerdo de $127.000 en un tribunal inglés y un acuerdo extrajudicial con MGM
según otras fuentes, de $250.000 en Nueva York. A partir de aquí se empezó a hacer el descargo de responsabilidad ficticio de todas las personas en los créditos de la mayoría de las películas de Hollywood como resultado de la demanda. La escena ofensiva fue eliminada, lo que hace que el personaje de Wingard sea algo incomprensible a menos que la audiencia esté al tanto de la edición. En la primera mitad de la película, la princesa Anastasia es partidaria de Rasputin y en la segunda mitad está atemorizada de él sin ninguna razón. Digamos que cuando se lanzó esta película en Laserdisc, incluye el tráiler teatral original que contiene una parte de esta escena eliminada. Y curiosamente los Barrymore están todos caracterizados en el corto de Mickey Mouse, Mickey's Gala Premiere de 1933, disfrazados como aparecen en esta película. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.